Bienvenidos a hoy 6 de agosto de 2022. Tendremos con nosotros a nuestro amigo y compañero Celedonio Urrutia, que nos va a compartir el tema La voluntad de Dios. Bienvenido, Celedonio. Celedonio está en mute. Bendecida y feliz tarde. Les quiero comentar que este tema que hoy vamos a compartir, al igual que todos los temas que se comparten, es la voluntad y el propósito de Dios. Él no se equivoca. Y este tema nació hace más de unos 15 días cuando el Señor intranquilizó mi corazón y yo llamé a Gloricel y conversamos en la presencia de Él. Y definitivamente que lo que el Señor había puesto en mi corazón era lo que también tenía Gloricel en su corazón. Una parte de ese querer como el hacer, ella nos lo compartió la semana pasada en el compartir mensual sobre el tema espiritual. Y el otro tiene que ver con el que vamos a hablar ahora, que es la voluntad de Dios. Cuando en el último mes, 2 meses, estamos viendo en la ciudad de Panamá, en nuestra República de Panamá, que ya la violencia es lo que impera, el coartar la libertad de una persona, el menospreciar a una persona, el burlarse, ya la voluntad de Dios no está presente en esas personas. Esas personas están viviendo la voluntad de querer sostenerse en algún lugar, de querer sostener lo que no les pertenece, y principalmente la paz, la paz. Como este es un conversa de todos, empiezo con esta pregunta. Si alguien me preguntara a mí el significado de la voluntad de Dios, o si alguien me lo hubiese preguntado hace más de 12 años, yo no hubiese tenido una respuesta para dar, porque yo vivía en la voluntad del mundo. Y en la voluntad del mundo es donde lamentablemente en el último año, 2 años, con la pandemia, el ser humano se ha ido a vivir. Hace ya algunos meses, un compartir que tuvimos aquí, yo les compartí una visión que el Señor me dio una madrugada, donde todavía el pueblo estaba buscando el arrepentimiento y el perdón de Dios. Y yo me acuerdo que les comenté que yo vi miles de millones de personas entrando por unas puertas resplandecientes y un piso resplandeciente, y todo el mundo cantaba y alabando al Cordero. Pero pasado un tiempo, miles de esos que entraron se regresaron por la puerta, porque vieron que los que no entraban vivían mejor que los que habían entrado. Entonces esas personas se fueron a vivir al mundo. La voluntad de Dios en ellos dejó de existir. ¿Y por qué dejó de existir? Porque la voluntad de Dios encierra tres elementos básicos. 3 propósitos. Hay un propósito, hay un plan y hay un deseo de su corazón. Eso para mí encierra la voluntad de Dios. Un propósito, un plan y el deseo de su corazón para que yo viva, o para que cada uno de nosotros vivamos una vida llena de la presencia de Él. Aunque el mundo se esté acabando, aunque el mundo esté en conflicto, aunque el mundo esté en guerra, nosotros tenemos esa paz y esa voluntad dentro de nosotros. Entonces, yo voy a mi iglesia, yo me congrego, pero yo nunca le había preguntado al Señor, ¿dónde yo estoy en tus planes para conmigo? Nunca lo pregunté, porque yo entendía que con ir a la iglesia y sentarme y escuchar, ya yo me llenaba. Sí, me lleno, pero ¿qué hago con lo que me lleno? ¿Qué tengo yo que usar de eso que me lleno para los planes del Señor en mi vida, para el propósito del Señor en mi vida? Sí, yo me lo quedo, ya hasta ahí llegó y no se lo comparto a más nadie. Esa no es la idea. Y entonces,
yo me preguntaba qué tan cierto era eso que yo había sentido. Pues sí, eso es verídico y eso tiene cumplimiento. Porque el que sustenta la voluntad de Dios no es un hombre de carne, sangre y hueso. Es el gran yo soy. Es el Hijo y es el Espíritu Santo. Y ellos no mienten. Ellos no fallan. Como les decía, si a mí me pregunta alguien, ¿y tú crees que de verdad eso existe, eso se va a dar? Pues le quiero decir que con toda fe, yo le digo, sí, eso existe. Porque eso no falla. La voluntad de Dios se cumple. Podemos estar plenamente seguros, como les acabo de comentar, de que esos planes, esos propósitos y ese deseo del corazón de Dios tiene un cumplimiento y se hace. Si buscamos confirmación, nos podemos ir al Salmo 40, el versículo 8, que dice, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Yo puedo hacer la voluntad de una persona, pero a veces la hago y no me agrada porque la estoy haciendo obligada. Pero cuando hacemos la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, yo tengo paz en mi corazón. Yo tengo un gozo que antes no tenía. Hay otra palabra que nos confirma sobre los planes, los propósitos y el deseo del corazón de Dios para con nosotros y los planes que Él nos tiene a todos nosotros desde antes que fuésemos engendrados en el vientre de nuestra madre. Porque ya antes existía la palabra y la palabra es eterna. Buscamos la palabra en Jeremías 29:11 que dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros un porvenir y una esperanza. Por eso que muchas personas dicen, la esperanza es lo último que se pierde. Hay muchas palabras más que tienen que ver con este tema, pero tenemos que ir a lo medular para que esas palabras que ahora les voy a compartir tengan esa vivencia y tengan ese calor y tengan esa credibilidad. Si andamos en la voluntad de Dios, todo lo que Él nos permite nos ayuda para bien. Y cuando nosotros nos alejamos de la voluntad de Dios, hay una palabra que nos lo confirma y está en Romanos 8:28. Y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a su propósito son llamados. En antes hablábamos de los propósitos, de los planes y los deseos del corazón de Dios para con nosotros. Entonces los propósitos de Dios para con nosotros son eternos. Yo antes vivía en otros propósitos, vivía en otros planes y esos planes, sí, por algún tiempo me daban una paz, pero una paz efímera y después me venía la angustia. La voluntad de Dios tiene varios aspectos. Todos le pertenecen a Él. Él tiene para nosotros una voluntad predestinada. ¿Qué quiere decir? Que Él la controla. Él solo la controla porque Él es soberano. Cuando las situaciones son predestinadas porque ya existen antes que la persona exista. Ya Él tenía predestinado para todos nosotros lo que hoy estamos viviendo aquí en su presencia. Eso quiere decir que Él lo hará, lo logrará y nadie puede detenerlo. Hay una voluntad moral. Esa voluntad moral yo tengo que ser ejemplo, tengo que cumplirla. Y para mí la voluntad moral la encierran las 10 leyes. Esas 10 leyes encierran la voluntad moral de cada cristiano. Si nosotros nos metemos en esas 10 leyes y las cumplimos, a pesar de que nuestra carne es débil, porque Él ve las intenciones de nuestros corazones, estamos en el camino de la voluntad moral.
y tenemos la voluntad deseada de Dios. ¿Qué desea Dios para nosotros? ¿Qué deseó Él para nosotros desde antes que naciéramos? Desde el principio de la creación. Entonces yo me pregunto ahora, yo, Celedonio, ¿concuerdan mis decisiones con la palabra y la voluntad de Dios? ¿Mis decisiones y mi voluntad de cumplirle a Él son sabias? ¿Qué consecuencias traen mis decisiones y el cumplir o no cumplir la palabra? Las consecuencias no son las que yo me imagino que van a ser, son las que ya Él tiene escritas que yo voy a recibir. Yo me pregunto, Celedonio, ¿tú vives dentro o fuera de la voluntad de Dios? Qué bueno es estar ahora con Dios y mañana me voy al mundo y regreso de nuevo con Dios. Dios no se mueve de esa manera. Por eso que dice la palabra que a los tibios los va a vomitar. No puedo andar en tibieza. Y estos son los tiempos que cada día se van apretando más y nos lo está demostrando de que los tiempos están acercándose a la venida. Yo digo que estoy en la voluntad de Dios. Ahora yo les puedo demostrar a ustedes que estoy en la voluntad de Dios. Si mañana yo no estoy en el comportamiento que debo tener, entonces yo no estoy en la voluntad de Dios porque mi palabra dicha no está acorde con mis actos. Y la palabra de Dios no se equivoca. La palabra de Dios no es gris. O hay salvación o hay condenación. No hay términos medios. Así mismo tiene que ser nuestra voluntad con Dios. Qué difícil es para nosotros los seres humanos cumplir con la voluntad y con la palabra. Por eso es que hay una palabra que dice que tenemos que entrar en enemistad con el mundo. No dice con nuestros semejantes, dice con el mundo. Y cuando hablamos del mundo, es en enemistad con el dueño del mundo, que es el príncipe. Por eso él anda dando vueltas por todos lados a ver a quién encuentra por ahí desprevenido. Si se encuentra un celedonio que hoy está alabando al Señor aquí y mañana se va para el mundo. Ese es el que él anda buscando. Entonces, por eso él dice la palabra que tenemos que vivir en enemistad con el mundo, no contra el que vive en el mundo. Por eso a veces cuando una persona está en una situación transitoria, tenemos que orar, reprendiendo como aquí hemos aprendido, al que lo tiene atado. No es la persona, es el que vive en la persona. Por eso que cuando Jesús iba caminando de lejos, los demonios le dijeron, ¿qué tienes contra nosotros? Ahí no habló el hombre de carne, sangre y hueso que estaba siendo afectado. Ahí hablaron la legión que ese hombre tenía dentro. Pues aquí muy sabiamente nos han enseñado a orar atacando al causante, no al que la tiene de forma transitoria. Porque hasta en eso el Señor nos enseña su voluntad, a saber orar, a saber estar en su presencia. ¿Cuándo fue la última vez que yo le consulté y le pregunté a Dios, ¿dónde estoy en tus planes, Señor? Wow, en mi vida pasada, como les dije, yo creo que prácticamente no se lo preguntaba. Ahora yo se lo pregunto a cada rato. No porque no estoy en los planes de Él, ni en su caminar, ni dentro del corazón de Él, sino porque no me quiero apartar de la voluntad de Dios. No me puedo permitir apartarme por nada ni por nadie de la voluntad de Dios. Y eso no quiere decir, vuelvo y digo, que tengo que dejar de amar a mi prójimo, que tengo que dejar de orar por mi prójimo. Al contrario, la voluntad de Dios quiere que cada uno de nosotros doblemos nuestras rodillas y oremos por el que está afligido. Esa es parte de la voluntad de Dios. La voluntad de Dios trae paz. Nadie que está en una incertidumbre puede tener paz. Pero la voluntad de Dios la trae. ¿Y cómo la trae? Cuando la aceptamos en nuestros corazones como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador.
Qué bueno es decirle a Dios, Señor, yo te acepto, me arrepiento de mis pecados, indistintamente de la edad que tengamos, porque Él no ve eso, Él no ve esa situación. Yo, ustedes lo saben, yo lo conocí a los 57 años. Bendito Dios que aquí hay muchos nietos que están empezando a conocerlo desde el vientre de sus madres. Porque eso es lo que nos toca ahora a nosotros. Levantar la simiente, sustentar la simiente. Si se cumplió la voluntad en mí, yo tengo que hacer que también esa voluntad en mí, dejarla como un legado a las generaciones por venir. Yo antes como entendía la voluntad de Dios con una moneda, cara o sello. Si me sale cara, me quedo. Si me sale sello, voy para adelante. ¿Y sabe cuándo yo buscaba la voluntad de Dios? Cuando había una fiesta, cuando había un paseo. Y yo sabía que en esa fiesta y en esos paseos se iban a hacer cosas incorrectas. Pero como nosotros los seres humanos siempre andamos buscando a una tercera persona para culparla, entonces yo decía, Señor, me salió cara, eso quiere decir que yo puedo ir, tú me lo dijiste. Así no trabaja la voluntad de Dios. Cuando nosotros establecemos ese vínculo con Dios, nosotros no tenemos ni que preguntarle al Señor si Él nos quiere allá en esa situación que se va a dar. La voluntad de Dios me obliga a ser un hombre recto, a ser un hombre obediente, a ser un hombre respetuoso, porque yo no puedo demostrar lo contrario. Y muchas personas utilizan la palabra para andar en desobediencia. Dios es un Dios de orden y esa es parte de su voluntad. Como les comentaba antes, la voluntad de Dios trae una paz genuina, no es efímera, no es psicológica, no es pasajera. La voluntad de Dios yo no la puedo ir a buscar al consultorio del mejor médico. El consultorio mío está ahí, al lado de mi cama, en ese lugar secreto que cada uno de nosotros tiene. 24/7, 365 está abierto para nosotros, así como Él siempre ha estado abierto para escucharnos. A la hora que sea, Él está ahí pendiente. Él no descansa, no descansa. Y esa paz la respalda Él. Él siempre está dispuesto a escuchar nuestras consultas a pesar de la edad que tengamos. Para vivir bajo la voluntad de Dios, les comenté antes que tenemos que vivir en obediencia. Qué difícil es que el ser humano viva en desobediencia. Por eso siempre le digo al Señor que no se levante el viejo celedonio. Y al inicio les comentaba que esta es parte de lo que la señora Gloricela y este servidor conversamos hace 15, 20 días. Porque yo le comentaba ahí y se lo comento a ustedes, porque esta es la voluntad de Dios que yo se lo diga. Desobediencia. Desobediencia. La semana pasada nos compartía Gloricel. ¿Por qué yo tengo que cuestionar que la oración la tenga que hacer 7 veces? A veces mandan una oración y yo se lo compartí a Gloricel. Ella manda una oración a las 8:10. Y yo calculo que hacer esa oración 7 veces, con cuerpo, alma y espíritu, y preparación, si no lo estoy, yo calculo que puede demorar 15 a 20 minutos. Bien hecha de la profundidad de mi corazón y guerreando por lo que se está peleando. Digo que hay personas que al minuto, amén, 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 amén. Esa no es la voluntad de Dios. Ahí no está Dios presente. O pongo amén y no la hago. A pesar de que nos digan que es voluntario. Esto no es voluntario. Este es un compromiso. Y después le estoy pidiendo a Dios, Señor, ¿qué pasó? Ah, entonces, pero yo, ¿qué hago yo? La obediencia nos cuesta. Cuando Moisés subió al monte, 40 días y 40 noches, él dejó a su hermano Aarón encargado y a su hermana. Y ustedes saben todo lo que pasó. Vino la desobediencia, vino la confabulación, vino el desorden. Pero cuando él bajó, bajó con la voluntad de Dios en sus dos manos.
que después ocurrió todo lo que pasó, pero la voluntad de Dios se cumplió. Nuestras acciones tienen que estar en línea con la vida y nuestra vida tiene que estar en línea con la palabra que nosotros profesamos y declaramos que la vivimos. Siempre buscamos al Señor y la voluntad cuando estamos en agua hasta más arriba de la frente. Ya no podemos más, entonces corremos a buscarlo. Pero hasta en eso Dios se manifiesta. Dios conoce nuestros pensamientos y Dios conoce nuestras acciones antes que empecemos a hacerlas. Y Dios puede hacer que cambiemos y no lleguemos a donde tenemos que llegar. ¿Pero por qué lo permite? Para que aprendamos a valorar todo lo que hemos tenido y que podemos perderlo en un momento. La voluntad de Jehová en Saúl, siendo el primer rey, era que el pueblo de Israel dominara sobre las naciones. Pero vino la desobediencia. Yo decía, Señor, si tu voluntad fue sacar al pueblo de Israel bajo la bota de Egipto, ¿por qué demoró tanto la salida de ese pueblo? Porque ese pueblo no había estado viviendo en la voluntad de Dios. Y antes les comentaba y les compartía que el desobedecer y la voluntad de Dios trae consecuencias. Pero qué fácil es, así ya salieron, todos están libres y cada uno por su lado. No, él sabía todo lo que tenía que pasar ese pueblo. Y ya nosotros sabemos que los de arriba de 20 años no vieron la tierra prometida ni entraron en ella. La voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria. Nadie me obligó a mí a buscarla ni a aceptarla. Nadie nos obligó a nosotros a estar hoy aquí compartiendo este tiempo. Cada uno de nosotros lo hacemos porque aceptamos vivir bajo la voluntad de Dios. Y nosotros tenemos que darnos nosotros mismos por nuestros semejantes. Dios, siendo Jesucristo, cumplió su voluntad entregándose en ese madero. Y él lo dijo en un momento de debilidad: Señor, pasa de mí esta copa, pero si es tu voluntad, que se cumpla. Y se cumplió. Porque hasta el Hijo del Hombre tuvo un momento en que el ir a cumplir la voluntad le afligió, le tocó. ¿Y eso qué quiere decir? Lo que le decían antes. Podemos caernos, pero vamos al Padre con un corazón contrito y humillado, pidiendo perdón, y Él nos escucha. Mientras yo viva siendo uno, yo no estoy en la voluntad de Dios. Yo tengo que ser uno con Él para hacer la voluntad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Yo sigue esa otra media voluntad o voluntad entera, yo no sirvo. No me va a funcionar a mí lo que yo quiera hacer. Y sobre la paz que nos da la voluntad de Dios, dice Juan 14:27. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. La paz que da el mundo es una paz efímera. Es pan hoy y hambre para mañana. ¿Por qué? Porque este mundo es transitorio. La paz eterna es la que vamos a recibir y estamos recibiendo, aunque a veces caigamos, en la presencia del Señor. Salimos de casa con las mejores intenciones y llegamos a un semáforo y llega una persona a limpiar el vidrio y pierdo la paz. O llego a mi oficina y me sale una persona y pierdo la paz. Por eso que tenemos que vivir bajo y en la oración, porque la paz no puede irse de nosotros. Una vez escuché a una persona dando una prédica y hubo una frase que yo escuché, que hoy se las comparto, que en mí marcó mi vida, que así es como actúa el Señor. El bien no hace ruido. Cuando hacemos el bien, no hay ruido.
Cuando el Señor actúa en nosotros, haciéndonos un bien, nadie escucha ruido. Pero el ruido no hace bien. Por eso nosotros tenemos que ir a un lugar secreto, ahí, intimidad con Él. Ahí es donde nos encontramos. Ahí es donde estamos con Él, hablándole, recibiendo, hasta que sobreabunde. Sobre lo que les comentaba antes de Jesús, que le dijo al Padre que le quitara la copa, que se la pasara, dice Mateo 26:42. Jesús en su agonía solitaria rogó de nuevo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Toda la voluntad del Padre. Y la voluntad de Él es perfecta, tiene planes y es para bien de todos nosotros. El que hace la voluntad del Padre no se puede quedar sin gratificación. Mateo 12:50. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y mi madre. Y eso es lo que cada uno de ustedes representa para mí. Mi hermano, mi hermana, mi madre. Eso es lo que vivimos nosotros en esta familia. Cuando nosotros estamos en la voluntad del Señor, nosotros podemos discernir lo bueno de lo malo. No tenemos que ir a preguntarle a nadie. Y para eso tenemos que vivir la palabra que está escrita en Romanos 12:2, que dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Mientras yo me le pase haciéndole preguntas a Dios, es porque yo estoy lejos de la palabra. Porque la voluntad de Dios, la voluntad del gran yo soy, es lo que está escrito en la palabra. Ahí está escrita toda la voluntad de Él para con nosotros. Inclusive aquellas que a nosotros nos resulta de castigo. Pero dice la palabra que el buen padre que ama a su hijo se levanta temprano a disciplinarlo, a azotarlo, hasta con una vara. ¿Por qué? Porque tenemos la espalda dura. No nos queda de otra entonces. Dice la palabra en Romanos 12:2, escrita por el apóstol Pablo: no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Ahí hay tres elementos básicos, ahí hay tres palabras que son esenciales: bueno, agradable, aceptable y perfecto. Yo no puedo tener algo que parece bueno y que no es perfecto. Por eso que en el Antiguo Testamento siempre, en el libro de Levítico, a la hora de presentar los holocaustos, que son tres diferentes, siempre decían que tenía que ser perfecta la prenda que se iba a presentar para que fuese entregada. Dios no nos hizo a nosotros imperfectos, porque nosotros somos hechura y semejanza de Él. Nosotros nos hicimos imperfectos cuando nos fuimos a vivir al mundo. La voluntad de Dios nos da certeza de que no vamos a fallar. Mejor dicho, que Él no nos va a fallar, porque Él está presente. Desde que lo aceptamos como nuestro Salvador, nuestra vida cambia. Si yo lo acepté a Él, yo no puedo preguntarle: Señor, ¿y tú crees que me tengo que bautizar también? Si en la palabra está escrita que tenemos que ser bautizados. Por eso Juan el Bautista dijo: yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego. Y el fuego es el Espíritu Santo. Por eso todos nosotros que estamos aquí
en una medida u otra, ya hemos estado recibiendo ese fuego sanador, ese fuego que nos consuela, ese fuego que nos aparta, ese fuego que iba delante del pueblo de Israel en las noches en columna de fuego. Dios cambia nuestra vida en todos los aspectos. En todos los aspectos. Si Dios, la voluntad de Dios desde un principio, siendo Jehová, fue que Saulo le iba a servir de instrumento para su voluntad. Porque él lo dijo, ese que vaya me va a servir. Y así sirvió. Y se convirtió en Pablo, lo que acabo de leerles. Podemos vivir una vida de éxito, de riqueza, de renombre, de fama, de fortuna. Pero si yo esa riqueza y todos esos bienes terrenales no los obtengo a través de la voluntad de Dios, yo voy a tener que rendir cuenta cuando los cielos se abran. Porque esa riqueza y esa opulencia que yo tuve no fue porque yo viví bajo la voluntad de Dios. Yo la fui a buscar al mundo. Y así es como está ahora el tiempo. Así es como están muchas personas ahora, yendo a buscar las riquezas al mundo. Porque ya no quieren esperar más, porque están cansados. Y yo me preguntaba, ¿y Jesús no estará cansado de ver nuestra terquedad, de ver nuestro mal caminar, de ver a mi hermano caído? ¿Lo puedo ayudar? ¿No lo ayudo? ¿No estará cansado de ver mi desidia? ¿No estará cansado de ver mi murmuración? ¿No estará cansado de ver mi falta de amor por el prójimo? ¿No estará cansado de que no cumplo su voluntad a pesar de que yo la sé y no la cumplo? Pues bendito Dios que él nunca está cansado para el que se quiera arrepentir. Porque si no, yo no estuviera conversándoles aquí hoy para honrarlo a él. No estuviera yo aquí. Nosotros tenemos que anhelar, luchar. Porque dice la palabra que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sigue sufriendo ataques y solamente los violentos los arrebataremos. Yo he estado viendo ministerios últimamente que están desapareciendo, congregaciones donde se llevaba la palabra que están desapareciendo. Pero eso es porque el Señor no está permitiendo que el pueblo se siga perdiendo. Cuando empezamos a llegar a donde una persona y esa persona me dice a mí, oye Celedonio, sabes que el Señor me habló y me dijo que tengo que hacer esto y necesito que tú me des tanto. Esa no es la voluntad de Dios. Porque Dios no comparte su gloria con nadie. Cuando Dios da la misión, da la provisión. Cuando Él mandó a Nehemías a levantar los muros de Jerusalén, no hubo que pedir prestado. Sobreabundó. Y así vivimos nosotros en este ministerio. Que las finanzas estaban no sé qué. Las finanzas se levantaron y se mantienen. Porque Dios ha visto el corazón de cada uno de nosotros. Cada uno de nosotros. Dios ha visto que en el corazón de nosotros la voluntad es sufrir por el semejante y gozarnos en sus bendiciones. Pero de vez en cuando el Señor nos sacude, nos remece, así como fuimos remecidos la semana pasada. Y al terminar la participación de Gloricel, yo le dije al Señor, gracias porque me sacudiste. Gracias porque me jamaqueaste. Porque las hojas secas que se estaban ya pudriendo se cayeron. Y ustedes saben que cuando una planta se le caen las hojas, viene un reverdecer y salen más grandes y más frondosos y más brillantes. Porque eso es lo que somos nosotros, luz del mundo. Nosotros no podemos vivir empantanados. La voluntad de Dios no es que nosotros estemos empantanados. La voluntad de Dios es que nosotros tengamos fuente de agua viva permanentemente. Porque así está escrito en su palabra. La voluntad de Dios tiene tantas aristas que yo he vivido, estoy seguro que seguiré viviendo, pero a veces Dios nos habla de una manera tan sencilla,
Porque si complicamos lo que el mensaje que Él nos quiere hacer llegar, entonces es como el niño que está recién nacido que no puedo darle un pedazo de tasajo porque se va a tragar. Y yo lo he vivido. A mí a veces me ha llegado palabra que trato de vivirla en el mundo espiritual y me cuesta. Me cuesta. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Decirle al Señor que me dé el nombre de una persona que me pueda ayudar. A veces me da el nombre de una persona y yo digo, wow. Pero a veces me da el nombre de una persona que yo digo, wow, wow. Y sabes que ese wow, wow es porque es de una persona que yo nunca pensé que el Señor la tenía tan llena. Y cuando le he llamado a pedirle una ayuda, yo me he quedado perplejo de lo que esa persona me ha compartido sobre mi duda, sobre mi error. Porque dice que de lo vil y menospreciado Él hace cosas maravillosas. Entonces no nos enfoquemos en la persona per se por su imagen. Buscamos siempre la voluntad de Dios. La voluntad de Dios. Porque en la voluntad de Dios está el éxito. María Luisa, Maribel, Elizabeth, Dorita, Gisela, Diana, Débora, los que no están hoy conectados. Si Dios no hubiera congarado nuestros corazones, ya no estaríamos aquí. Pero la voluntad de Él es que nos mantengamos aquí. A mí en el último mes, 2 meses, me han hecho propuesta de ir a ser parte de otro ministerio. Pero yo he doblado mis rodillas y le he pedido al Señor. Y me ha dicho, allá no te quiero acá. ¿Y sabe por qué se los digo? Porque en el año 2013, el Señor me mandó a trabajarle a Él de una manera. Y yo busqué la aprobación de una persona y esa persona me dijo, no, tranquilo, quédate aquí conmigo. En agosto del 2014 estaba yo ingresando a un quirófano por mi terquedad, por mis consecuencias, por mi desobediencia. Pero Dios me dio una nueva oportunidad y por eso estamos aquí. No nos enfoquemos en las riquezas de otra persona. Enfoquémonos en la voluntad y las riquezas que Dios nos ha dado. Cuando yo veo a Caleb, cuando yo veo a Camila que está con nosotros, cuando yo vi en estos días atrás la foto de las nietas de Gloricel, cuando yo veo que mandan a decir la operación terminó, fue un éxito, sí, nosotros tenemos que vivir algún tipo de aflicción, porque en esa aflicción el Señor se manifiesta y nos apoderamos más de vivir bajo la voluntad de Él, no bajo la voluntad de mi intelecto, de mi conocimiento humano, despreciando el camino y la palabra de Él. Siempre le digo, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, Señor. Aunque a mí no me suene, donde me estás mandando es lo que a mí me agrada, yo tengo que hacer tu voluntad, Señor. Señor, yo te quiero a ti sobre todas las cosas. Señor, yo quiero vivir tus planes, no los míos. Señor, cambia todo lo que tengas que cambiar. Todo lo que tengas que cambiar. De lo que yo me acuerde y de lo que no me acuerde. Yo no te quiero ofender, Señor. Yo te quiero servir, Señor. Porque el día que yo actúe de una manera contraria, yo estoy rechazando a su Hijo Jesús. Yo estoy rechazando esa sangre que se derramó en ese madero. Esa voluntad a la que Él fue calladito. Por mí y por todos nosotros. Dice la palabra en Gálatas 1 del 3 al 4. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. De nuestro Dios y Padre. Entonces,
Cuando sintamos una situación, o antes de sentirla, o antes de vivirla, acudamos a renovar nuestra voluntad con el Señor. Para que esa voluntad se mantenga encendida, y antes decía nuestra hermana María Luisa, mantengámonos la lámpara encendida con suficiente aceite. La voluntad de Dios no se mueve en la oscuridad, la voluntad de Dios se mueve en la luz. La voluntad de Dios no es dos, son una, así como es Él. La voluntad de Dios es que siempre lo estemos honrando. Dios le bendiga grande y poderosamente. Amén, Celedonio, muchas gracias. Tremendo, tremendo el compartir. Vamos a abrir los micrófonos para que cualquier pregunta que te quieran hacer, es el mejor momento ahora. Aquí está. No sé si alguna tenga alguna pregunta para Celedonio. Celedonio, yo voy a ir preguntándote para abrir el compás. Cuando no sabemos o no tenemos claro la voluntad de Dios, ¿qué debemos hacer? Buscar la palabra. Cuando yo tengo dudas, es porque yo no estoy viviendo la palabra. Porque en la palabra, que es la voluntad de Dios, están las respuestas a todas nuestras consultas. En antes yo les decía, yo no puedo ir al mundo, donde yo sé que el mundo me va a perder, si en la palabra está escrita que yo tengo que vivir en enemistad contra el mundo. Entonces, ir a buscar la aprobación es como para decir después, oye, yo me perdí en el mundo porque yo le pedí a Maribel que me ayudara y ella me dijo que fuera a la fiesta. La palabra es la voluntad de Dios. La palabra son los planes de Dios. Tengo planes para Él tiene plan para todos nosotros. Desde antes que fuese engendrado. Pero ¿por qué a veces los planes no se cumplen? Porque yo busco los planes del mundo. Ah, no, yo voy a acoplar los planes de María Luisa porque yo vi que a ella le fue bien en esto, pero yo no sé las noches en que a María Luisa ha estado de rodillas. Ah, no, mira, ahí está Gloricel, está, pero yo no sé las madrugadas que Gloricel ha estado. Maribel, Diana, Dorita, nosotros no sabemos las vicisitudes y el caminar y el desierto que han caminado cada una de ustedes y cada uno de los varones que pertenecemos a este lugar. La voluntad de Dios para cada uno de nosotros es diferente a la de otra persona. Así es. ¿Por qué? Porque hay personas que no lo han aceptado todavía como su único Señor, Dios, Rey y Salvador. Y todo lo que pasa, en antes lo decía la palabra, nos ayuda para bien a los que hemos sido llamados de acuerdo a su propósito. Nada más tenemos que aceptarlo, tenemos que buscarlo, tenemos que decirle, Señor, perdóname porque estuve alejado de tu voluntad. Señor, yo no quiero alejarme más de ti. ¿Usted cree que la voluntad de Dios es que una joven salga a la calle y no deje nada para la noche de luna de miel con el varón que todavía no se ha casado? Y usted sale a la calle y usted se encuentra a más de 4 por ahí. Y yo me pregunto a veces, ¿qué le dejaron a la imaginación de ese varón que se va a casar con ella en la luna de miel si ya todo el mundo en la calle la vio? Esa no es la voluntad de Dios. Esa no es la voluntad de Dios. En la palabra está escrita cómo se deben vestir las damas, cómo se tienen que vestir los varones, cómo tenemos que actuar nosotros. Ok, gracias, Celedonio. ¿Alguna otra pregunta para Celedonio, Gloricel? Sí, yo quiero hacer una, pero te estoy mandando un escrito que quiero que leas antes de yo conversar y preguntarle algo a Celedonio. Ya en este momento te lo estoy mandando. Fíjate para ver si lo recibiste. Ya lo tengo. ¿Quieres que lo lea ya o todavía? No, léelo ya. Ok, dice así.
Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona, de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios. Al igual que Dios en la persona de Jesucristo, se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Entonces, quiero que me vuelvas a leer Gálatas 1, 3 y 4. Voy para allá. Me lo lees en Reina Valera 1960 y en Nueva Versión Internacional. El mismo versículo, Gálatas 1, 3, 4, en la Reina Valera y en Nueva Versión Internacional. Ya te voy a preguntar, Celedonio. Pero quiero que leamos eso primero antes de ampliar un poco más. Siga hablando, Celedonio. ¿Estás ahí, verdad? Sí, aquí estamos. Ya tengo las dos versiones. Ah, bueno, ponme léelo primero antes de preguntarle a Celedonio. Dice así Gálatas 1, 3, 4 en Reina Valera 1960. Gracia y paz sean a vosotros de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Dice la Nueva Versión Internacional: que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo les concedan gracia y paz. Jesucristo dio su vida por nuestros pecados para rescatarnos de este mundo malvado, según la voluntad de nuestro Dios y Padre. Yo quiero preguntarte inicialmente, Celedonio, ¿cómo lograste tú, y esa pregunta te la hizo Maribel, cómo lograste tú entender la voluntad de Dios en tu vida? ¿Cómo lo lograste tú? O sea, dímelo rudimentariamente, porque la gente tiene que entender en el lenguaje sencillo cómo Celedonio logró entender que tenía que irse a la voluntad de Dios, porque todos somos rebeldes en un momento determinado. Entonces, eso es lo que creo yo que es parte de la inquietud que tiene Maribel y que muchos pueden tener en este momento, porque no hay perfección. No hay, el Señor nos ha dado libre albedrío y lo acabo de leer en la palabra que le di a Maribel. Entonces, ¿cómo lo lograste tú? En palabras sencillas. Bueno, como les comenté antes, yo lo logré por golpes, por mi terquedad. Y lo logré cuando yo lo acepté a Él como mi único Señor, Dios, Rey y Salvador. Mientras yo siga viviendo, le decía aquí, siendo uno, y no yo en Él, siendo dos, siendo uno, yo no puedo entender ni seguir la voluntad de Dios. Yo solo no lo puedo hacer. Yo necesito. Amén. Eso es lo que quería que dijeras. Que la gracia de Dios es la única que puede dar esa situación. Así no hay es, más nada. No hay más nada. No hay más nada. Tengo que morir a la enemistad con el mundo. Porque aquí lo dice la palabra que hemos compartido, con el presente siglo malo. Y aquí lo dice, conforme a la voluntad de Dios Padre. Ya lo habíamos leído y gracias a Dios que lo volviste a recalcar. ¿Por qué? Porque el mundo es el pecado. El mundo es el pecado. Sí, y yo vivía antes en el mundo. O sea, estoy clara contigo que el mundo tiene muchas cosas
contrarias que no deberían ser, pero Dios lo quiere a uno para que esas personas entiendan lo que está sucediendo. Entonces, al decir enemistad del mundo, me gustaría que lo aclarara porque uno, nosotros vamos a vivir con gente que no va a estar de acuerdo en todo lo que nosotros podamos ver, pero Dios va a encargarse de que esas personas te escuchen a ti y que haya un cambio de transformación en base al Señor Jesucristo. Pero no decir, porque si no, entonces te vas a aislar y la idea no es aislarse, sino aprender a caminar entre las cosas que no son correctas, porque ahí es donde se manifiesta la gracia y el poder de Dios. Cuando yo puedo sobrevivir en un mundo diferente, con normas completamente distintas, porque el Señor me ayuda en ese proceso para que otros lleguen. Esa es realmente el sentir de Jesús en la vida para nosotros. ¿Qué me puedes decir? Quiero que me contestes cómo lograste tú entender que necesitabas cambiar tu voluntad, porque eso no es fácil. Cuando yo estoy hablando sustentándolo en la palabra, y antes lo dije, no es que yo voy a hacer enemistad de aquel que yo veo que está en un mal actual. ¿Por qué? Porque yo en esa persona, yo estuve en un tiempo. Entonces yo no puedo hacer acepción de personas. El mundo, cuando hablo del mundo, no puedes hacer acepción. ¿Por qué? Porque Dios no vino por los buenos, ni por los sanos, Él vino por los enfermos. Y yo estuve entre esos enfermos. ¿Ve? Entonces, yo tengo que cumplir la voluntad de mi Padre que me dice que hay que ir por el enfermo. La voluntad de Dios en aquella cita que hemos compartido aquí del samaritano. La voluntad de Dios fue decirle al mundo que al que el mundo consideraba enemigo, que era el samaritano, fue el amigo del que estaba afligido. Y el que supuestamente, o los dos que supuestamente tenían que haber sido amigos, fueron los que no le ayudaron. Y ayer se dio una situación que tal vez a muchos de ustedes les llegado a su celular, de un señor que sacaron, que manejaba un busito colegial, y el señor cayó en un estado que se le bajó el azúcar y quedó como un estado de ebriedad. Lo primero que llegó a las redes sociales fue, está borracho, es esto, es esto, es esto. Pero eso no era lo que estaba viviendo el Señor. El Señor estaba pidiéndole auxilio a una persona por el celular, pero dentro de su voluntad decidió mejor bajar a los chiquillos del bus, ponerlos a salvo y después tratar de buscar su ayuda. Entonces, ese debe ser nuestro actuar, ir a buscar al necesitado, ir a un lugar donde Dios no quiere que nosotros nos movamos, donde sí, hay un convivir como el que tenemos nosotros. Dios quiere que vayamos allá, donde está el diario vivir, en el metrobús, en el metro, en un almacén, en un restaurante. Cuando nosotros llegamos a un lugar y empezamos a orar por los alimentos, eso toca el corazón de muchas personas. Y nosotros no tenemos idea, porque esas personas tal vez nunca fueron educadas en la palabra que hay que agradecerle al Señor todo lo que tenemos, porque el mundo se lo da por todo lo ganado y que se lo merece. Y para mí... Celedonio, yo quiero preguntarte, todavía busco la respuesta que quiero que tengas tú en este momento y es, ¿cómo lograste entender tú en tu arrepentimiento que necesitabas de Dios? O sea, ¿cómo fue ese impacto inicial en tu vida para que tú pudieras entender? He estado mal toda mi vida. Necesito confiar en el Señor. Necesito entender que tengo que rescatar mi vida. ¿Cuándo fue eso? En la enfermedad.
Antes Ajá, cayó, ¿qué pasó en la enfermedad? antes ¿Cómo que, logró el mire, Señor acorralarte? ¿Cómo el Señor logró acorralarte en ese momento para que tú entendieras que necesitabas solamente de Él? cuando todos los recursos dinerarios que yo tenía, el seguro que yo tenía, no podían darme la salud que yo necesitaba. Tomografía, resonancia, todo, pero yo no alcanzaba la salud que hoy tengo, a pesar de que yo he pasado por situaciones. Entonces tuve que ir al que siempre yo viví de espalda a él, al que todo lo puede. Y sí, definitivamente, me procesó de una manera muy dura para que yo no me olvidara, para que cuando yo viera a uno necesitado como yo estuve, supiera valorar de lo que él me ha dado. Y a veces les he compartido, yo no puedo dar lo que no tengo y no puedo hablar de lo que no he vivido. Porque si yo quiero darle algo a alguien y no lo tengo, no se lo puedo dar. Y yo no puedo dar Así es. testimonio de lo que yo no he vivido, porque entonces no estoy honrando al que tengo que honrar. Y a Dios no se mueve en la mentira, porque Dios todo lo Así es. ve. Si yo vivo en la mentira, yo estoy honrando al príncipe, porque él es el rey de la mentira. Y aquí nosotros sabemos que la mentira es pecado y el pecado es muerte. Y es muerte de condenación. Entonces el Señor me procesó de una manera muy drástica. ¿Y cómo me procesó? En la enfermedad. Y regularmente todos, regularmente acudimos al gran yo soy cuando estamos en un momento de enfermedad. Ahí nos acordamos, ya sé a quién tengo que ir a buscar. Cuando estoy en un momento de aflicción, cuando tengo escasez dineraria, cuando tengo escasez de salud, cuando estoy arando en el desierto y no me nace nada ni para comer. Entonces ahí buscamos del Señor. Al pueblo de Israel se les dijo, no se junten ni den a sus hijos y a sus hijas a las otras tribus. Y después vino la consecuencia. Yo me preguntaba, ¿cuándo fue que el pueblo de Egipto entró en enemistad con Israel? Si cuando Israel murió siendo el padre de José, hasta el faraón mandó la delegación que fueran a las honras fúnebres. Y la ceniza y todo lo que, y el cuerpo de él fue honrado por Egipto. Pero llegó un día en que alguien le dijo al que era faraón en ese tiempo, a esta gente hay que tenerle cuidado porque se están creciendo y si se juntan con nuestros enemigos, vienen contra nosotros. Entonces el pueblo de Israel no entró en enemistad, como dice la palabra. Él siguió en amistad. Y cuando estamos en amistad con el mundo y no contra las personas que viven en el mundo, entonces entramos en conflicto con la palabra. Porque la palabra es lo único que nos hará salvo. La fe en la palabra es lo único que nos hará salvo. ¿Ve? Hoy hemos compartido, la semana pasada compartieron, el otro martes vamos a compartir. Pero si yo no me pongo a pan y salgo con el Señor y entro en una relación personal con Él de intimidad, si yo no le digo al Señor, yo quiero nacer de nuevo de ti, Señor, el viejo celedonio ya no quiere seguir viviendo. Es por gusto lo que otra persona quiera hacer por mí. Nosotros podemos interceder en oración, pero el que va a hacer el milagro, el que va a escuchar con misericordia, con amor, con gracia, sobre lo que nosotros estamos invocando, es el que está sentado en el trono. Por eso es que cuando el paralítico fue bajado por el techo, Jesús dijo, por la fe de ellos, tú eres sano. Y muchos hemos sido sanos por la fe de aquellos que intercedieron por cada uno de nosotros. Porque Él dice, yo no puedo permitir que ninguna de mis hijas se aleje de mí pensando que yo no escuché sus oraciones. No, Él todas las escucha, ya no tenemos que recordárselas. ¿Qué pasa? Que a veces nos acostumbramos a la parte fácil. Sí, hay tantas promesas, pero ¿yo qué hago para que esas promesas se cumplan en mí? Cuando yo las estoy peleando, cuando yo las estoy arrebatando, cuando yo estoy doblando rodillas, cuando yo estoy intercediendo por mi prójimo, cuando yo dejo de ser ese dedo acusador que señala, cuando mi boca deja de hablar murmuración en contra de una hermana que tal vez yo creo que está murmurando en contra de mí, resulta que no está murmurando en contra de mí, sino que anda como Ana, que estaba borracha del Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, el hombre decía, es que está borracha de mosto, y no estaba borracha de mosto, estaba borracha del Espíritu Santo, pero lo primero que pensamos es la parte negativa, y así era mi vida antes. Yo veía a alguien y decía, este está hablando en contra mía, te voy a poner en la prueba.
pero resulta que no estaba hablando contra mí, tal vez estaba orando por mí, y yo lo interpretaba de otra manera. Entonces, ahí el Señor me hizo morir a través de esa enfermedad y de muchas otras que tuve, porque Él fue un propósito conmigo. En el 2009 a mí me dio un aneurisma, yo les he compartido, y ya el Señor ahí me estaba sacudiendo. Y así vinieron las demás. Pero desde que el Señor, yo lo acepté y cambió mi vida, yo no he vuelto a ser el viejo Celedonio. Saulo de Tarso no fue el mismo desde que él aceptó a Jesús. Y sabemos cómo murió Saulo de Tarso. Y sabemos cómo murieron todos los apóstoles y cómo murieron todos los profetas. Porque ¿Cómo ahí logró? Ya hemos entendido, Celedonio, que la gracia y la paz son necesarias para la voluntad de Dios. Entonces, te pregunto, ahora ya tú eres un hombre que crecido en el Señor, pero te pregunto, en un momento de angustia, en ese tiempo, tú no tenías gracia ni tenías paz. No habían esas dos cosas. Tuvo que haber un elemento rudimentario de Jesús para lograr tocarte, porque hay muchas veces que muchas personas tienen como una película de su vida donde el Señor revela de repente todo lo que hicieron. Cuando uno entra a esa etapa, porque yo también la viví, donde me doy cuenta de que mi vida ha sido un desastre. Estoy en el lodo cenagoso, en una arena movediza, donde no me puedo mover porque me hundo, porque no tengo mis pies sobre la roca. Entonces, ¿cómo tú te das cuenta de que tienes que irte? Porque dice la palabra de Dios y lo dice Jesús, el que no hace la voluntad de mi Padre, yo no voy ni siquiera a tomarle el tiempo de nada, porque todos tienen que hacer la voluntad. Yo creo que en algún momento tú leíste esa cita bíblica. Voy a buscarla mientras que tú me respondes a lo que te digo. ¿Por qué te lo digo, Celedonio? Porque la gente tiene que entender bien cuál es el propósito de la voluntad de Dios. Porque ahí le pedí a Maribel que leyera, el Señor nos ha dado libre albedrío. Así es. O sea, yo estoy tranquila, yo no necesito cambiar, yo no necesito hacer nada. Pero resulta que lo que yo creo que está bien hecho está equivocado. Entonces, ¿cómo lograste tú, como un hombre de Dios, llegar al convencimiento que necesitabas en ese momento algo diferente? ¿Cómo lo lograste? Mientras que yo busco esa cita bíblica. Antes que yo aceptara a Jesús en mi corazón, yo vivía una paz, pero era la paz que me da el mundo, no la que me da Él. Ajá. En mi casa había de todo, pero no había lo que tenía que haber, la presencia de Dios. Y sin la presencia de Dios mi vida no hubiese cambiado. Yo tuve que doblegarme a la voluntad de Dios. Yo tuve que tirar lo que mucha gente no quiere soltar, el orgullo. El orgullo, si uno no lo suelta, eso nos acaba, eso nos aniquila. Si yo digo, y yo lo decía, de Dios, a mí ni amarrado me hablan de Dios. Pero les quiero decir que yo desde chico, yo me acuerdo cuando había problemas en mi casa, yo quise estudiar para ser sacerdote. Yo me iba a ir a un seminario que queda en Boquete, que se llama el Franciscano. Yo vivía en las iglesias, pero ¿qué recibía yo ahí? Tal vez la iglesia era un escape para no estar en el lugar que me agobiaba. Por eso yo hablaba en antes que sí, vamos a la iglesia, nos congregamos, pero le pregunto al Señor, Señor, ¿yo dónde estoy en tus planes? Señor, ¿cuáles son los planes que tú tienes para mí?
yo vivía en una vida de agobio, de zozobra, porque yo todo lo que hacía lo hacía inconsulto, preguntándole a Jesús. Yo fui divorciado. Yo nunca le pregunté al Señor, esa es la esposa que tú tienes para mí. Pero cuando me vinieron los problemas, no tengo la relación que tengo que la hora, pero yo me acuerdo que yo desayunaba, almorzaba y cenaba, metido en la iglesia pidiéndole al Señor que la cambiara, pero resulta que tal vez no era la que tenía que cambiar yo, o tal vez es lo contrario, la que tenía que cambiar era y no yo. Entonces, el Señor siempre es el mediador y Él es el que hace que todo llegue a su normalidad. Pero ¿cuándo ocurre? Cuando lo aceptamos, cuando de verdad lo aceptamos como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. No queda de otra. ¿Por qué? Porque vivimos una vida, sí, de lujo, pero es un lujo efímero. Es un lujo que no tiene vivencia ni tiene fruto. Y no tiene fruto en abundancia, no tiene un fruto sano, no tiene un fruto de la palabra. Y la palabra todos los días es un fruto que nos despierta y que nos hace todos los días reverdecer. La palabra es agua, todos lo sabemos. Entonces yo tengo que seguir viviendo bajo la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque cuando yo vivo bajo la voluntad de Dios, a mí no me van a llegar cosas que Él sabe que yo no voy a soportar. Que Él sabe que yo no... ¿Y por qué me las da? Porque para hacer testimonio, como decían antes Gloricel, de esas personas con las que yo me encuentro en el diario caminar. La voluntad de Dios nos salva, nos redime, nos libera. Sí, pero ahí le di la cita bíblica que quiero que escuches, porque todavía me gustaría una milla extra contigo en este momento. Vamos a esperar que Maribel lea Mateo 12:50, creo que fue la que le puse. ¿Lo quieres de Reina Valera, Gloricel? De la Reina Valera, sí, la otra solamente era para entender lo de la gracia y la paz. Mateo 12:50. Ok, dice así. Porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos es mi hermano y hermana y madre. Así es. Hay mucha gente, Celedonio, que no entra de lleno completamente en el Señor, pero son piadosos y el Señor los tiene de alguna manera en un estado mejor que muchos. Y ellos no entran en la palabra como otros. ¿Me estás oyendo lo que te quiero decir, Celedonio? Correcto. Entonces, tiene que haber algo en tu interior que provocó ese golpe de repente. ¿Cómo experimentaste el dolor del pecado en ese momento? Más que el pecado, el vivir de espalda con Dios. El Sí, vivir de pero espalda todos y somos desobediencia. pecadores. Todos Ah, no, somos definitivo. Yo leía la palabra, pero yo no vivía la palabra. Son dos cosas diferentes, leerla y vivirla. Porque leerla la hace cualquiera, vivirla es ponerla en práctica con el que está a mi lado. No reservarme la palabra, no declararla, no tener pena de ella. Llegar de un lugar y decir lo que el Señor te dice que diga. Una palabra que a mí me impactó y que cambió también parte de mi vida es la palabra en Jeremías 1. Cuando él dice, desde el vientre de tu madre te di por profeta a las naciones, y a lo que te mando que diga dirás, y a lo que te mando que destruya destruirás, y a lo que te mando que levante levantarás. Porque yo vivía de pena diciendo o no queriendo decir lo que yo tenía que decir para honrar al Señor. Yo, si hablaba del Señor, hablaba en voz baja, pero ahora yo hablo de Dios en cualquier lugar, en un bus, donde sea.
Ya eso a mí no me da pena, para nada. ¿Por qué? Porque el Señor cambió mi vida, porque yo le pedí al Señor, Señor, dame de lo que tú sabes que yo necesito, Señor. Señor, tú sabes que tú no me necesitas, pero yo sí te necesito a ti. Yo me acuerdo que esas fueran parte de las palabras que yo le dije al Señor. Y les quiero decir que cuando a mí me operaron hace 8 años, yo me pasé 3 días y 3 noches que yo no dormí. 3 días y 3 noches que yo no dormí. Y yo le hablé a ustedes de la vivencia que yo tuve en ese cuarto de cuidados intensivos. Que yo veía a una señora mayor y una dama entrar y le hablaban a un señor y a un joven, y después resulta que a mi esposa le dijeron, su esposo está delirando porque aquí no entra nadie. Pero yo veía a la persona que entraba todos los días. Y resulta que esas dos personas a las que yo veía que hablaban y tenían más de 3, 4 meses de estar inconscientes, entubados. Entonces el Señor me fue enseñando allí que ya uno no puede vivir por vista, tiene que vivir por fe. Todos los que fueron profetas del Señor, y no quiere decir que yo lo sea, le llamaban videntes, porque ellos veían lo que los otros no veían. Yo estoy seguro que aquí muchos de nosotros hemos visto lo que otros no ven. Nosotros hemos visto el mover del Espíritu Santo de una manera sobrenatural. Y yo quisiera, Celedonio, que antes que continuaras, Maribel me buscara primera de Pedro 2, 15, 16. Veme buscando eso, primero de Pedro 2, 15, 16. Celedonio, sigue por favor y disculpa. Sigue. Sí. Primero de Pedro 2, 15, 16. Dice así. Dilo. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. Ese es exactamente lo que es la voluntad de Dios. Entonces, Celedonio, yo no puedo llegar donde una persona y decirle, tú eres insensato, tú eres pecador, tú no vales la pena, porque si no, el ladrón de la cruz no se hubiera salvado. Si no, la mujer samaritana no lo hubiera logrado, Rahab no lo hubiera logrado, y otras personas más dentro de la palabra. Entonces, mi actitud no debe ser de ir con el mazo en la mano, sino realmente hacerle entender a las personas que son ciegas la importancia de lograr que Cristo habite en mi vida, que Dios habite en mi vida. Tú hablaste dentro de tu tiempo que había que respetar las 10 leyes. Me imagino que son los 10 mandamientos cuando dijiste eso. Entonces, tenemos principios que Dios nos ha establecido. Y en base a eso, con el amor de Cristo, tenemos que actuar en favor de las personas. Correcto. Vuélveme a leer primera de Pedro 2, 15, 16, por favor, Maribel. Dice así, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Dios. O sea, hay una libertad del mundo y una libertad en Cristo. Celedonio, tú conoces las dos libertades, la de Cristo y la del mundo. Entonces, ¿cómo tienes tú que provocar? O sea, vuelvo y te digo, usar palabras que realmente lleguen al corazón de la gente,
Por eso se dice, todos nosotros somos mensajeros de Dios, de acuerdo a la visión de Dalcor. Entonces somos hombres y mujeres que tenemos que llevar un mensaje al corazón de la gente. Un corazón donde yo voy a ser pequeñito para que la persona en su entendimiento me pueda comprender. Si yo voy y le digo a mi nieta Daniela algo de Dios profundo, ella no lo va a entender. Correcto. Ella necesita ser bebé en el Señor. Entonces, pregunto, ¿cómo lograste? Porque esta respuesta tuya va a ser importantísima en este momento. ¿Cómo lograste entender que necesitabas ser libre en Cristo porque ahora mismo la gente está buscando de Dios, pero no está buscando de Dios porque lo ama, sino porque tiene necesidades. O sea, está buscando añadiduras, no está buscando la presencia de Dios en su vida. Por eso que el amor del mundo se ha enfriado en el corazón. No les interesa, no les interesa. Lo que les interesa a ellos es poder seguir con todo respeto, tomando, haciendo cosas contrarias, aunque ellos la vean bien. Entonces, como tú, mensajero de Dios, en este momento, véndeme la idea de que yo tengo que llegar a donde Cristo, pero dímelo de una manera en que yo sea estremecida. Lo primero que yo haría sería, Señor Jesús, usa mi boca y enséñame de manera sencilla cómo tocar el corazón de esa persona. Yes. Eso es lo primero que yo haría. ¿Cómo lo harías tú? Cuando a mí me toca orar por una persona, sea enferma o la persona que sea, y me dicen que la tengo que ir a visitar, yo primero le digo al Señor que me prepare, que mi rostro sea el rostro de Él y que mi hablar sea el hablar de Él. Y yo no puedo llegar a esa persona diciéndole lo que es Jesús. Yo le tengo que decir a esa persona lo que Jesús hizo en mi vida. Y después le digo, y si lo hizo en mí, lo puede hacer en usted. Porque en antes hablaba de que yo no puedo dar testimonio de lo que no ha sido mi cambio. Exacto. Yo no puedo decirle a una persona que no conoce del Señor, oye, tú sabes que Jesús en el año tal, no sé qué, yo primero le tengo que hablar a Jesús de esa persona. Señor, tú sabes que ahora me han pedido que vaya a orar por Pedro. Señor, él no te conoce, pero yo te quiero hablar de Pedro antes que yo llegue allá, hablar en tu nombre. Yo no puedo llegar a esa persona a hablarle de Jesús. Yo tengo que hablarle a Jesús de esa persona. Ese es el primer paso que yo regularmente hago cuando voy a orar por una persona. Sí, Yo le hablo a Jesús de Pedro, no a Pedro de Jesús, porque Pedro, como bien dijiste, y antes yo lo decía, Pedro está empezando a tomar leche con goteros. Yo no le puedo dar un paso de tasado porque se va a atragantar. Por eso Jesús nos hablaba en parábola y nos sigue hablando en parábola, para que nosotros entendamos de una manera sencilla. Pero Porque si nos hablara como nos tendría que haber hablado, nosotros no estuviéramos aquí, estuviéramos corriendo por allá en la llanura, huyendo, porque eso para nosotros hubiera sido de pavor y de terror. Pero tenemos que entender algo, Celedonio. Nosotros solo podemos llegar hasta donde Dios lo permita. Es correcto. Entonces, adicionalmente a eso, habrán raíces superficiales de personas que se van a ir felices como la del sembrador que cayó a la orilla del camino, se murió porque no tenía profundidad la tierra. Y también van a haber personas que van a salir de X lugar o cuando te oigan, ay, me has llenado el corazón, te lo agradezco,
pero cuando dan la vuelta vuelven a hacer Van lo al que quieren mundo, van al mundo. hacer. Así es, así es. Entonces tú tienes que entender que el que transforma es Dios. Es correcto, así es. Entonces uno tiene que aprender esa situación en la vida como personas. Porque yo voy a llegar hasta donde Dios me deje llegar. Así mismo es. O sea, y eso es algo que la voluntad de Dios va a permitir. Y yo quiero que vuelva a leer Maribel, Primera de Pedro 2, 15, 16, y te dejo ya para que tú puedas meditar en lo que hablamos hoy en la tarde, y los que escucharon y van a escuchar puedan entender que la voluntad de Dios, sí, maravillosa, yo voy a hacer la voluntad de Dios, pero de la boca para afuera, porque yo no quiero perder. Tú tuviste que pasar un proceso de enfermedad que fue lo que el Señor usó para estremecerte. Y eso fue lo que provocó que tú fijaras tus ojos en el Señor, porque era algo más vital que tú necesitabas y que otros necesitamos, porque yo llegué a los pies de Dios cuando estaba vacía, cuando no sabía ni siquiera cómo caminar de la puerta para afuera, desubicada, desalentada, todo eso, desanimada, todo eso pasó por mi vida. Fueron procesos que tú tuviste, que yo tuve, que Maribel tuvo, que todas las personas que están en el grupo escuchando en este momento y los que lo van a escuchar también lo vivieron. Pero ¿qué pasa? Ahí es donde viene el problema, Celedonio. Queremos ayudar al Señor a hacerlo más rápido. Porque como vemos en la palabra de Dios, que Jeremías era un niño, pero ¿tú sabes cuánto le tocó a Jeremías entender el propósito de Dios en su vida? 18 capítulos de Jeremías, hasta el 18, él era una persona que le decía al Señor, sana mi alma, mi alma, y eso está en Jeremías 17, como la vasija de barro. Entonces, cuando la persona oye, ese es el impacto que la gente recibe y lo que les da miedo. Yo mandé ayer, no sé si la habrán escuchado todos, pero escúchenla, una música que mandé yo de Samuel Hernández, que habla de los procesos, la canción. Los procesos son miles de procesos que uno vive. Así es. A ustedes les consta que yo no tenía cercanía con mis nietas. Hoy tengo cercanía con mis nietas, porque Dios lo permitió. Sanó esa área de mi vida. Y estoy viviendo eso como muchas otras sanidades. Pero fue a la manera de Dios. Y yo quisiera que antes de que dieras tu mensaje final, Celedonio, dos cosas que quiero que haga Maribel en este momento. Lea primero de Pedro 2, 15, 16, y después que lea la definición de la voluntad de Dios que yo le dije, mira, Celedonio, tú y yo, que la gente haga lo que quiera. Eso no, Celedonio, eso no nos va a nosotros dejar de hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es correcto. Se quedará aquel que no quiera hacer lo que tiene que hacer, porque mira, el Señor pone en nuestro corazón lo que Él quiere. Tanto es así que cuando los hombres iban caminando de Maús al pueblo, ellos decían, este hombre nos hacía arder el corazón. Significa que el Señor provoca que tu corazón cambie. Y el que lo ve y voltea para atrás, ese no quiere cambiar. Ese no lo podemos ayudar. Sigamos con los que Dios permite que sí.
Es Y correcto. eso es lo que tenemos que entender hoy. Ujú. Porque así vamos a estar más felices y más contentos con lo que Dios va a permitir a través de tu vida y de la mía y de todas las De todos. personas que hemos Ujú. entendido eso. Ujú. Que Dios ha permitido con su gracia y su paz que lo entendamos. Ujú. Porque si no, no hubiera llegado. No hubiera llegado si no lo permite Él. Por favor, Maribel, léete primera de Pedro 2, 15, 16 y después te lees la definición de la voluntad de Dios que te di. Ok, dice así. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Ahí Como está, espérate, para ahí, Celedonio. Ujú. Los rebeldes, los Así es. necios, Ujú. los que no quieren entender, ya lo dice ahí el Señor en este momento. Repítelo, por favor, Maribel. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Tú eres inspiración de la gente porque haces lo bueno delante de Dios. Entonces la persona va a decir, pero Celedonio, ¿qué es lo que tú tienes que me das paz? Que no sé, tienes algo que no me permite querer seguir haciendo lo malo que yo hago. Algo me quiere llevar a lo bueno. Eso es lo que Dios permite. Así es. Celedonio y todos los demás. Sigue, por favor, Maribel. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, Ujú. sino como siervos de Dios. Ujú. O sea, el Señor dice, Celedonio, no todo nos conviene. Yo no Así me es. voy a meter en un lugar. Mira, yo recuerdo cuando yo viajé con Orlando y con su hijo y con su esposa a Lake Tahoe, Orlando y yo parecíamos dos bobos porque no pudimos entrar en el casino. No pudimos entrar porque sabíamos ambos que eso era malo delante de los ojos de Dios. Ujú. Y no entramos, parecíamos como, como bobos metidos en un lugar donde todo el mundo apostaba y jugaba. Eso es lo que dice la palabra ahí en ese momento. Así es. Yo no voy a hacer las cosas porque la gente quiera que lo haga. Así es. Entonces repite la definición y le das el micrófono entonces a Celedonio. Según el cristianismo, hacer la voluntad de Dios es una elección libre y voluntaria de la persona de actuar conforme a la voluntad divina, dándose a sí mismo a la causa de Dios, al igual que Dios en la persona de Jesucristo se donó libre y totalmente a nosotros para nuestra salvación. Oye, busquemos a Zaqueo, vendió todo lo que tenía y le devolvió a todo el mundo lo que se había llevado. La mujer Rahab salvó a la gente, o sea, el Señor puso ese ímpetu en el corazón de esa gente. Entonces uno tiene que entender, tú puedes miles de cosas hacer, pero si Dios no lo permite, nunca lo vas a recibir como tú quieres. Por eso es que Dios es supremo, porque Él hace como quiere. Y el Espíritu Santo hace gemidos indecibles delante de Dios para que el Espíritu Santo le revele a Jesús cuál es el problema que tiene esa persona que es desobediente, que no entiende, que no quiere escuchar, que no quiere hablar. Esa es la diferencia que hay. Entonces, por eso es la grandeza del Espíritu Santo y de Jesús como dupleta en la vida de cualquier ser humano. Celedonio, los micrófonos son tuyos. Perdón, ¿puedo preguntar algo? Claro que sí. Claro que sí. Ok, Gloricel, pero no cabe entonces, o señor don Celedonio, no cabe entonces que aquel necio, aquel pecador, aquel también tenga él la necesidad de pedir, Señor, sácame de aquí, quiero hacer tu voluntad. Entonces allí que esa persona va a tener la oportunidad de encontrar un Celedonio
puede encontrar un mensaje, o la palabra lo va a poder guiar, porque entonces yo tengo primero que todo pedirle a Dios que me ayude, y Él entonces me va a mandar los recursos, ¿no? Contesta tú, Celedonio, y después yo le digo. Mientras nosotros de forma voluntaria no aceptemos la voluntad y el amor de Jesús como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador, nosotros, aunque otros intercedan, yo no lo voy a recibir. Y en antes les hablaba de la voluntad predestinada, su control soberano, eso lo tiene Dios. Lo que hará, logrará. Nadie lo puede detener. Y hablaba de la voluntad moral, que es la que se relaciona al cumplir las leyes, y la voluntad deseada, que es la que Dios desea para nosotros como una vida cristiana desde el principio, de antes que fuéramos engendrados del vientre de nuestra mamá. La voluntad de Dios, cuando la hacemos, nos trae paz, pero no es la paz que trae el mundo. Y yo estoy muy clarito. La palabra lo dice, que cuando los cielos se abran, habrán dos. Él se llevará uno y se quedará el otro. Y yo decía, pero Señor, si tú no haces excepción de personas, ¿por qué se está quedando el otro? Porque el otro no mantuvo una relación personal con él. Porque el otro leía, pero no oraba. Son dos cosas diferentes. Yo voy a la iglesia, pero yo no entro en comunicación con Dios. ¿Qué voy a la iglesia? A ver quién vino vestida así, quién no estaba haciendo eso. Eso no es estar en comunicación con el Señor. Yo voy a la iglesia a llenarme de su presencia, a congregarme, como está escrito en la palabra, y no todo el mundo será salvo, porque dice que solamente un tercio se va a ser salvo. Y ahí dice que él va a soltar al que ha tenido atado por miles de años, y ese entonces va a dominar sobre aquellos que nunca le buscaron en espíritu y verdad. Lo decía Juan el Bautista. Yo los voy a bautizar con agua, pero el que viene detrás de mí los bautizará con fuego, y es el fuego de salvación. Si nosotros no somos salvos por la presencia de Dios en nuestra vida, nosotros no podemos estar en la presencia del Señor. Si nosotros por nuestra voluntad no lo buscamos a Él para que nosotros empecemos a cumplir los planes que Él tiene para nosotros, nuestro nombre no va a estar en el libro del Cordero. Nuestro nombre no va a estar ahí mientras yo ande en rebeldía con el mundo. Y en antes yo lo decía, entrar en enemistad con el mundo no es entrar en enemistad con el que está en pecado como yo lo estuve, es entrar en enemistad con las obras que están en el mundo. Por eso es que Gloricel nos comparte que ella no pudo entrar al casino con Orlando, y así me ha pasado a mí, y estoy seguro que le ha pasado a muchos de ustedes. ¿Ves? Yo puedo estar en una fiesta y todo el mundo está libando licor, y de pronto yo digo, no, es que yo quiero una ginger ale. Y eso no quiere decir que yo soy más santo que cualquiera, pero yo tengo que saber dónde yo me puedo meter y dónde no me puedo meter. ¿Ves? Señor, ¿tú quieres que yo vaya allá? Si tú dices que no. A mí me han llamado para orar por personas, y yo me he metido con el Señor y me ha dicho, allá no te quiero. Hace años me mandaron a orar por un matrimonio y el Señor me lo dijo, ni tú ni tu ayuda idónea van a orar por ese matrimonio. De ese matrimonio me encargo yo. Nosotros no podemos ir hasta donde queremos ir. Cuando el ángel estaba peleando por el cuerpo a Moisés, el ángel le dijo a Satanás que te reprenda a Jesús porque hasta aquí llego yo. Nosotros tenemos una limitación. El que es soberano, como dice la palabra, es el que está sentado en el trono de lo alto. Que seamos sus instrumentos no quiere decir que yo, Celedonio, estoy al mismo nivel que él. Así no funciona la relación personal con Dios. Yo tengo que permitir que la voluntad de Él se cumpla en mí y no la mía en la voluntad de Él. ¿Qué quiere decir? Que yo no le puedo decir al Señor, Señor, yo quiero que me des. No, Señor, si a ti te agrada, concédemelo, pero que yo no me pierda en el mundo por lo que tú me vas a dar. Porque a veces pedimos y nos perdemos en el mundo. Yo conozco mucha gente que ha pedido, y yo no sé si fue que Dios se la dio y le pidió al Dios al que nosotros servimos con D mayúscula, o le pidió al príncipe, que muchos lo llaman Dios, con el D minúscula, porque hasta ese hace milagros. Yo voy a contestar adicional a lo que Celedonio dijo, que está bien lo que dijo, pero yo me voy a ir un poquito más allá. Gisela, el hombre necio existe en la Biblia, y hasta se le dicen muchas cosas al hombre necio. En el proceso en el que yo
estoy viviendo ahora, te puedo decir que el hombre necio no cambia. El hombre necio es duro de cerviz y el único que puede pudrir el yugo de la cerviz es Cristo, más Así es. nadie. Entonces, ¿qué pasa? Adicionalmente a lo que te acabo de decir, Jonás fue un hombre necio, porque Jonás no quería hacer la voluntad de Dios. Y como Dios tenía un propósito, permitió que Jonás hiciera todo, aunque estuviera necio completamente. Entonces, vuelvo y te digo, así como Balaán también es un hombre necio, también en la palabra de Dios. Entonces, ¿qué significa? Mientras que Dios use al necio, le va a ir bien. Pero eso quizás no va a ser la bendición del necio por completo. Así es. Porque Dios lo va a reprimir, Dios lo va a sujetar, porque el Señor sujeta, y va a impedir que ese hombre pueda lograr algo bueno en la vida. Y la palabra de Dios es clara cuando dice que Dios no quiere que todos abran sus oídos y sus ojos, porque no todo el mundo será salvo. Aquí también lo dijo Celedonio, 1/3. Yo no sé si es 1/3, si es la mitad, si es, pero lo que sí sé, que no todos van a tener la bendición de contar con el entendimiento y la claridad de Jesús en sus vidas. Entonces, eso es lo que yo te podría contestar, Gisela. No ser como las mujeres de las luces, de las velas que no tenían el aceite para prender las lámparas. Las mujeres necias se quedaron fuera de la puerta de Dios, no pudieron entrar, eran necias. Se descuidaron, eran necias, solo entraron las preparadas, las mujeres que estaban listas, diligentes. Eso solo Dios lo puede responder al final de la vida de una persona, así como necio, hace o no hace. Pero tu deber es decirle las cosas como tienen que ser para que él entonces cambie su actitud y que sea una situación diferente. Eso es lo que puedo yo agregar a lo que Celedonio te contó, Gisela. Ya Celedonio creo que ya Gracias. para... A lo que te Porque- mando que diga, dirás, porque lo que yo tengo que decir y no lo diga, me será contado como pecado. Está escrito en la palabra. Amén. Gisela, ¿recibiste la respuesta? Sí. Ok, gracias, Celedonio, gracias. Sí, gracias. Okay. ¿Alguna otra pregunta para Celedonio o para Gloricel? Si no, Celedonio, para que por favor ores por el corazón de peticiones y el cierre de la reunión, por favor. Padre amado, Padre bueno, solo tú, Señor. Gracias, 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 Señor, por este tiempo que nos has permitido en este compartir para honrarte, para glorificarte, para llenarnos más de ti, Señor, para corregir ese camino que a veces nos apartamos de él, que es el tuyo. Te pido, Señor, que tu santa y bendita voluntad se cumpla en nosotros, que te aceptemos de una manera completa, Señor, como nuestro único Señor, Dios, Rey y Salvador. Señor, si hemos pecado, te pedimos perdón, Señor. Yo te pido, Señor, por cada petición que ha sido escrita con amor para ti, Señor. Porque tú eres un Padre de amor, Señor. Que tú la escuches, que tú las veas, ya tú las tienes, Señor. Yo te pido, Señor, que prepares los corazones, que prepares los oídos, Señor. Yo te pido, Señor, que limpies ese altar para que fluyan las fuentes de agua viva, Señor. Yo te pido, Señor, por cada familia de los que aquí estamos reunidos, por los que no pudieron hoy conectarse, Señor, para que tu presencia siempre esté en y sobre ellos, Señor. Te imploro, te ruego, te suplico por este ministerio, Señor, que ha sido atacado, Señor,
Pero tú, Señor, has estado allí parado, Señor, defendiéndolo, Señor. Porque este ministerio nació de tu corazón, de tu amor, Señor. Señor, solo tú sabes nuestras necesidades, Señor. Solo, Señor, tú sabes nuestros afanes, Señor. Tú sabes, Señor, en lo secreto cada vez que te hablamos, Señor. Te pido, Señor, que no nos perdamos en el mundo, Señor. Que al contrario, vayamos al mundo a hablarle de ti, aquel que todavía no te conoce, Señor, como estuvimos nosotros, Señor. Gracias, Señor, por cada palabra que hoy nos has dado, Señor. Por cada una de tus hijas que hoy hablaron, Señor, para llenarnos más de ti, Señor. Para que seamos sal, luz del mundo, Señor. Gracias, Señor. Gracias, mi Dios. Y declaramos, Señor, que nuestras generaciones, hasta las 1000, son bendecidas. Son apartadas, Señor, para ti, Señor. Bendito y alabado seas, mi Dios. Gracias, Señor, por este compartir. Nuevamente te digo, Señor. Señor, a los que tengan que viajar, que lleguen con bien a sus hogares. Los que están en sus hogares, Señor, sígueles llenando más, Señor. Señor, yo te presento ese viaje que va a hacer tu hija Gloricela a la ciudad capital, Señor. A su esposo, a su suegra, para que Jesús, Señor, mandes ángeles que custodien ese auto, Señor. Que aparten toda piedra, todo obstáculo, todo mal deseo, toda situación contraria a ese querer como el hacer que tú has puesto en ella para que traiga ese bálsamo y esa luz y sal y ese aceite. Desde ya, Señor, decretamos que en esa habitación donde se va a hospedar, en esa cama, en ese cuarto, tú estás ahí presente limpiándolo, Señor. Y toda aquella situación que se haya podido haber hecho en su tiempo, Señor. Tú lo limpias, Señor, tú lo resplandeces, Señor. Y bendecimos ese hotel, Señor, en el que tú has permitido que se abrieran las puertas, Señor. A las personas que preparan los alimentos, a las personas que hacen todo lo que tienen que hacer para que este ministerio sea honrado para ti, Señor. Gracias, Señor. Gracias, bendito y alabado seas por siempre, mi Dios. Amén. Amén. Gracias, Celedonio. Compartirles que para el próximo día martes, 6 de la tarde, hora de Panamá, de manera simultánea, vamos a tener con nosotros, como bien lo mencionó Celedonio, a Gloricel Morales de Lorenzana, que nos va a compartir el tema El toque de Jesús en mi corazón. 6 de la tarde, hora de Panamá, están todos muy cordialmente invitados y desearles un bendecido y feliz fin de semana a todos. Bendiciones. Gracias, Celedonio. Gracias, Maribel. Y nos vemos el martes en presencial. Bendiciones para todos. Buenas noches. Igual. Muchas gracias. Gracias. Gloricel, Débora. Chao, gracias. Un abrazo a mi Hasta amigo luego, Caleb. María Luisa. Chao, Luego Celedonio. Chao, hasta luego. Dios le bendiga Chao, Chao. Ana. Bye. abundantemente. Chao. Bendiciones. Chao.